una pauta de lo que trata Kali Mexica. Primeramente, pues bienvenidos. Alexa, Aide, Augusto, y no alcanzo a ver al resto de ustedes por la pequeña pantallita, pero bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Me presento, antes que nada, Kentika, Nejuanotuca, Adrián Coscacoatl, Juanite Mastía, Inilhuicatla Mahtilisli, Pancali Mexica, no yo lo cual, igual este sitzin, Macuale yo Waltin. Bueno, pues un saludo. Mi nombre es Adrián Coscacoatl. Soy parte de los maestros que enseñamos aquí en esta maravillosa iniciativa llamada Kali Mexica. Mi corazón se encuentra muy contento y les deseo a todos ustedes que la caída de la oscuridad sea muy amable ante ustedes. ¿Cómo se encuentra su corazón el día de hoy? Bueno, primeramente, un agradecimiento por haber ustedes hecho el esfuerzo de estar aquí. Eso significaría que son de los pocos, pero muy valiosas personas interesadas en realmente volver a retomar el conocimiento antiguo. Hay que entender que el conocimiento de nuestros ancestros, le podemos decir abuelos, está repartido en muchas personas, algunos en la tradición académica, otros en la tradición oral. Y la labor de Kali Mexica es poderles brindar a ustedes el alcance de este conocimiento de ambos lados directamente hacia la maravillosa pantalla de sus dispositivos, ya sea en una tablet, en un teléfono o en su computadora, donde ustedes se sientan más cómodos tomando esta clase. Esta sección que yo les voy a platicar es la sección autodidacta. Kali Mexica enseña dos vertientes, clases en línea presenciales o clases autodidactas. Entendemos que no todas las personas tienen ciertos horarios disponibles y por lo tanto no pueden tomar las clases en vivo presenciales y son un poquito más flexibles en cuestión del autodidacta, donde ustedes pueden tener total y absoluto control de en qué momento pueden tomar la clase, a qué hora, en qué lugar y bajo qué dispositivo, y la clase ya está pregrabada. Todas las clases están pregrabadas en calidad, la mejor calidad posible. Hay algunos maestros que nos es complicado acceder a ellos, ya que viven en montañas, en cerros o en montes, y afortunadamente pues han abierto sus corazones para que podamos enlazarlos y ellos grabar una clase para ustedes. Entonces, si me permiten, voy ahorita a compartirles una pequeña, muy sutil presentación que tengo preparada para ustedes, donde vamos a conocer un poquito sobre qué es Kali Mexica. Bueno, Kali Mexica es una escuela, ¿sí? Es una escuela de conocimiento ancestral totalmente en línea, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que ustedes van a recibir es vía una plataforma. Y en este caso, se nos ha abierto una maravillosa opción que es la plataforma de educación Facebook. Sí, aunque no lo crean, a través de Facebook ustedes van a poder acceder a un poco más de 40 clases pregrabadas. Además de ya documentales que ya tenemos ahí posicionados. Un documental muy popular que se hizo fue el de Nación Mexica. Bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo me inscribo? ¿Cómo me inscribo a la escuela? ¿De qué forma yo doy esos pasos? Bueno, número uno, y muy importante, es tener Facebook. ¿De acuerdo? Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros o algunos de ustedes no tienen Facebook, a lo mejor algunos sí. En realidad no toma más que 5 minutos hacer una cuenta, o si usted ya tiene una cuenta, pues podemos utilizar esa. Y es simplemente ingresar a nuestro perfil de Kali Mexica directamente en su plataforma de Facebook. Y hay un pequeñito botón que dice suscribirse o subscribe en inglés, dependiendo de su configuración de su teléfono. ¿De acuerdo? Dándole clic ahí, ustedes van a poder entrar directamente hacia este maravilloso panel donde se encuentran todas las clases. Pero antes de poder enseñarles directamente cómo es que se ve nuestra plataforma, vamos a pasar rápidamente a todo lo que ustedes van a poder recibir por un precio así. Me parece que ahorita ya por los nuevos cambios es de 389 pesos. Solo 389 pesos, compañeros, solo ese precio. No estamos pidiendo más, no estamos pidiendo las millonadas de cantidades. Yo he escuchado salvajadas de personas que piden 5,000 o 10,000, vaya, mucho dinero por cursos. Nosotros pedimos únicamente 389 pesos y eso en realidad lo está cubriendo la mayor parte de
lo absorbe la mayor parte, pues la plataforma de educación Facebook. ¿Qué es lo que voy a recibir por esa cantidad? Bueno, primero que nada, voy a recibir muchas clases, ¿sí? Muchas clases, un poquito más de 40 clases. Entre ellas voy a encontrarme con clases de mujer medicina, ¿de acuerdo? Estas clases de mujer medicina han sido ya pregrabadas por la maestra Shutoshni. Entre ellas se encuentra un poquito de herbolaria, un poquito del conocimiento del temazcali, un poquito de la sabiduría ancestral enfocada únicamente a la parte femenina. Otra clase que puedo recibir yo también es la que yo otorgo. Yo soy el autor del libro Semillas del Universo y yo ya pregrabé ahí aproximadamente unas 15 clases de cosmogonía mexica, nuestro universo. Y la lengua náhuatl se dice Ilhuicatlamatilistle. Como ustedes se han dado cuenta, soy practicante de la Macehuatlactoli, la palabra Macehual o la palabra náhuatl. Y he entendido que a través de lo que es la palabra, la expresión de la cosmogonía es más efectiva. Es algo bien peculiar, les voy a contar una rapidísima anécdota. Curiosamente fuimos a una conferencia en el Museo de Antropología, donde están todos estos doctos en nuestra historia, antropólogos, arqueólogos, historiadores, quienes hablan de, vaya, tienen 20, 30 años en la investigación, pero sucedió algo muy peculiar. Ellos dicen ser los más académicos de nuestra historia y que su información es la más verídica posible. Sin embargo, cuando yo hice una pregunta muy sutil, ninguno de ellos pudo contestarla de manera asertiva. Y es, ¿cuántos de ustedes hablan fluido la lengua náhuatl? Y ninguno de ellos lo hace. Entonces, ¿cómo es que estudias nuestra historia antigua si no puedes pronunciar la palabra antigua? Y yo creo que ahí es donde está un maravilloso nicho que aquí Cali Mexica está llenando, que todo se estudia a partir de la lengua que proviene. Entonces, en este caso, el curso que yo estoy ofreciendo ahí, todo nace de el origen de la palabra, Macehuatlactoli. Entonces, el Cosmogonía Mexica, nuestro universo, está enfocado en la Teohuehuetlactolitzin, que es la palabra antigua primigenia. Otro curso que ustedes van a poder tomar es la historia de Anáhuac, nuestra visión, está hecha por el maestro Teotecpatl, quien nos narra la visión nativa de los acontecimientos que hoy en día conocemos como la invasión europea. También tenemos Cronodistancias de Anáhuac por el maestro César Morlán, quien es el autor del libro Ladrillos del Tiempo, Trecenas, que es el estudio muy preciso de lo que son las cuentas del tiempo, incluyendo el Tonalpohualli y el Tonalámatl. Y también tenemos maravillosos estudios de medicina y el pensamiento otomí, como lo que son meditaciones, el uso de la respiración, el conocimiento de la cultura otomí, ya también pregrabado y disponible para todos ustedes. Si ustedes observan, esta es la calidad de videos que tenemos en el Calmecac digital. ¿Sí? La calidad de videos no están hechas con con una calidad de video barata ni económica. La mayoría de la cantidad de videos están hechos con una cámara profesional. Todos y absolutamente tienen una muy buena calidad de audio para que su enseñanza sea muy buena y muy clara. Algunas de las clases que ustedes ya tienen disponibles son estas, clases de danza mexica, herbolaria tradicional, tenemos podcast, donde los maestros nos reunimos para poder platicar, ya también está totalmente accesible para ustedes, y si no me equivoco, son 13 episodios de un podcast ya disponible. Medicina Otomí, otro podcast, y tenemos una clase nueva que es ¿Cuál es mi tonali? Ahí ustedes van a poder entender cómo obtener su propio tonali o su propio tonalámatl. Gran ventaja, recuerden, es autodidacta. Ustedes lo pueden adquirir, lo pueden ver en el momento que quieran, en el tiempo que quieran y en el lugar que quieran. Estas son las clases bueno, un ejemplo de las clases que tenemos. Este post lo van a ver ustedes directamente ya en la plataforma, ¿sí? Las clases, por ejemplo, tienen un título, tienen el maestro y tienen la descripción. Todas, absolutamente todas estas, ya están accesibles y por el precio que les acabo de mencionar, de 389 pesitos, todas estas.
Las clases duran aproximadamente entre unos 25 hasta la hora y media, dependiendo de qué tanto el maestro tenga el conocimiento de, pues, de expresión, ¿no? Entonces ya son más de 40 clases listas para todos, absolutamente todos ustedes. Bien, aquí me gustaría, antes de eso, enseñarles cómo se ve la plataforma. Entonces, si me permiten y no les robo mucho de su tiempo, quiero yo demostrarles ahorita activamente cómo es que ustedes pueden acceder directamente a esto. Bien, entonces voy a compartir con ustedes una pequeñita ventanita. Eh, Me imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados con Facebook y si no, bueno, pues no es una plataforma difícil de familiarizarse. Es el simple hecho de, por ejemplo, aquí en el buscador, buscar Cali Mexica nuestra escuela, así es sencillo, Cali Mexica nuestra escuela, van ustedes a llegar a esta pantalla, ya sea en su celular, en su dispositivo o en su computadora. Y se van a percatar de que va a haber aquí tres pequeños botones. Uno, el me gusta, que es el botón clásico que hemos visto. Le mandé un mensaje que lo pueden hacer sin problema alguno y nosotros les contestamos y les podemos guiar. Y tenemos aquí un botón diferente, que es un botón que dice suscribirte. Es un botón azul y lo van a poder ver en cualquier dispositivo. Bien, al yo darle clic aquí, ¿sí? en este pequeño botón, va a notar que va a mandar a esta página, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño video del maestro Antonio Monroy, quien también presta, por supuesto, su voz y su conocimiento para un podcast, para videos. Aquí les va a explicar el maestro Monroy todo lo que va a incluir su suscripción dentro de Cali Mexica, ¿sí? De hecho, miren, está en 379 pesos ahorita, entonces está vaya 10 pesitos más económico, hay que aprovechar. Y la ventaja es que puedes cancelar cuando tú quieras. Es como si ustedes estuvieran pagando una suscripción de Netflix o de Amazon y de pronto dicen, ¿sabes qué? Ya acabé de ver las clases, ya no quiero seguirlo. Bueno, pues lo puedo cancelar cuando yo quiera. O si puedo decir, ¿sabes qué? El siguiente mes, bueno, pues hay 10 nuevas clases, pues me quedo y podemos seguir trabajando con ustedes. Las clases siempre se están actualizando, es decir, cada mes pues subimos tal vez 2, 3, hasta podemos llegar a subir 10, dependiendo de la disponibilidad de los maestros. Le vamos a dar clic aquí entonces, si ustedes ya están contentos con lo que hasta ahorita han visto, le vamos a dar un clic aquí, y aquí es donde nos va a sacar directamente la compra con Meta. Eso es muy importante. Nosotros no podemos recibir un depósito bancario, ni tampoco un depósito en Oxxo, ni nada. La compra tiene que ser directamente hecho con Meta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el espacio donde está asignada todas nuestras clases. Bien, entonces aquí ustedes tienen que llenar los datos bancarios o pueden vincular una cuenta PayPal y pagar con PayPal también, ¿por qué no? Su dirección, todo esto es directamente con Meta y ya nada más le ponen continuar y listo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Bien, les voy a enseñar ahorita entonces cómo es que se ve la plataforma, compañeros, para que no quede ninguna duda y que estemos todos bastante bien informados. Bueno, les voy aquí a enseñar ya cómo se nota nuestra plataforma. Si ustedes ya están ingresados, es decir, ya se suscribieron, les va a cambiar su botoncito aquí y van a tener esta opción que dice Centro de Suscriptores. En inglés dice Subscribers Hub, pero en español dice Centro de Suscriptores. Le vamos a dar clic ahí y se van a percatar que ahora van a ingresar a un espacio exclusivo para aquellos que ya están inscritos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el primer video, que es un podcast del maestro Alejandro Juárez y la maestra Mirel, hablando sobre el rebozo. Tenemos una clase que yo estoy hablando sobre la lengua del universo. Tenemos una clase larga de 1 hora y media por parte del maestro Celocoat. Otra clase de 1 hora 32 por parte también del maestro Celocoat, que es los inicios de la invasión española. Una clase del maestro Tonahuaca, que dura 10 minutos. Una clase del maestro Sergio, que dura 1 hora, y esa es una clase de lengua náhuatl. Otra clase del maestro Celocoat. Tenemos un podcast sobre la vida chicana en Estados Unidos.
muy interesantes, por cierto. Otra clase del maestro Sergio en la lengua náhuatl. Otra clase de este lado, de cura 7 minutitos, es una información. Aquí tenemos una reflexión mía sobre el eclipse que ocurrió hace unos 3 o 4 meses. Más clases, una clase más del maestro Tonahuaca, una clase del maestro Alejandro Juárez, que dura 18 minutos sobre cómo limpiar un espacio armónico. Y tenemos danza, también clases de danza con la maestra Patricia Torres. Estas clases están muy hermosas porque ella nos va a dar toda una explicación de los pasos de la danza, cada uno de ellos. Si se fijan, tienen sus tutoriales de cómo poder ir siguiendo los pasos. Danza de Tezcatlipoca, una plática sobre los rumbos de la tradición Tezcatlipoca. Tenemos aquí una plática con la maestra Judith en su comunidad. Y como yo les prometí, bueno, aquí tenemos la clase de meditación otomí. Si ustedes observan, nos va enseñando poco a poco la meditación otomí del cuerpo. Y como yo les prometí, vean todas las clases que ya tienen ustedes disponibles, todas estas. Ya muy hasta abajo se encuentra disponible el documental Nación Mexica. No, este documental tiene ya casi 1 hora y media de largo y fue ganador de aproximadamente 6 diferentes premios internacionales, entre ellos Mejor Documental. Y de hecho, miren, tienen disponible ustedes un tablero de Patoli, por si lo quieren llegar a jugar. Vean nada más, o sea, están tan abajo en las clases que hasta allá abajo se encuentra nuestro documental. Bueno, no quiero cansarlos ni aburrirlos. Mira, así les anunciamos las nuevas clases. Durante el mes de noviembre, nuevas clases se suman. Pues aquí siempre ponemos qué nuevas clases están disponibles para ustedes cada mes. ¿De acuerdo? Esta clase está muy bonita, por cierto. Es una clase de cómo poner tu verdadera y original Mictlalmanali, es decir, la ofrenda del descanso, la ofrenda del Día de Muertos, para que luzca de esta forma y no la forma sincretizada que la mayoría de los mexicanos conocemos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que el plantel de Cali Mexica en la forma autodidacta presenta. También tenemos cursos que son más presenciales, en vivo, que ya van muy enfocados y muy especializados en algo que ustedes de pronto quieren, por ejemplo, lengua náhuatl. Si quieren ustedes un curso que dura aproximadamente 1 año y medio, bueno, pues eso ya es diferente porque tu interés únicamente está en la lengua náhuatl. Pero si tu interés está en ir conociendo todo lo que la cultura engloba y tener acceso a un podcast, acceso a videos, a material, consideramos que una buena opción y por un muy cómodo precio puede ser esta. Ahora sí, abro los micrófonos para ustedes. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta? ¿Les gustaría que cubramos algún detalle? Estoy a su disposición. ¿No? ¿Nadie? Aprovechando, quería preguntar sobre lo de las clases de lengua náhuatl. ¿Cómo son o son ahí mismo o son en otra plataforma? Mm, Perfecto. Mira, las clases ya del curso largo de lengua náhuatl, que tiene, como mencioné, una duración aproximada de 1 año y medio, se hacen a partir de la plataforma esta, de hecho, Google Meet. Hay días variados, todos son a partir de las 8 de la noche, tiene un precio diferente al que estamos en este momento presentándote. Y bueno, ese curso es progresivo, es decir, primero son 3 meses de un curso como introductorio y posteriormente van ustedes avanzando en los diferentes niveles. Si yo no mal recuerdo, los niveles son nivel 1, expresiones básicas; nivel 2, frases convencionales; nivel 3, la escritura de textos y ya entender la complejidad de la lengua náhuatl; y el nivel 4, que es para mí uno de los más maravillosos, es que una vez que ya tienes esos niveles bien aprendidos, ahora vas a visitar los códices a través de la lengua y eso es una revelación increíble. Y una vez que pasen los 4 niveles, ya si tú deseas llevarlo al siguiente nivel, tenemos un curso extra
pero ya especializado para que tú te conviertas ahora en una instructora de la lengua náhuatl. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de recuperar el conocimiento ancestral es nosotros ser capaces de poder enseñarlo a la rueda de abajo, es decir, a los jóvenes. Pero para eso, primero tenemos que entrenar nuestro corazón. Y por eso creo yo que la labor que está haciendo Cali Bexica es muy buena, porque entendemos que los cursos están por todos lados separados y aquí por lo menos esta escuela te los junta a todos para que tengas acceso a ellos. Oh, muy bien. Me comentabas que era a partir de las 8. Más o menos, ¿qué duración tiene o qué tan tarde puede llegar a ser? Las clases de la lengua náhuatl son muy exactas, duran 1 hora, al mucho 1 hora y 10, porque como van seguidas, es decir, por ejemplo, el nivel intermedio, el nivel básico empieza a las 8, inmediatamente después tienen la clase de intermedio, inmediatamente después tienen la clase del avanzado, entonces no se comen mucho el tiempo de los otros grupos, pero sí hay un espacio de 5 o 10 minutos de colchoncito por si hay alguna duda en particular. Y la gran ventaja del curso de náhuatl, bueno, de hecho, de todos los cursos que tenemos, es el material didáctico. No solamente es la clase, sino que también hay ya mucho material didáctico que compartimos con ustedes, pues para que hagan tareas, por ejemplo, cómo pedir unos tacos, ¿no? En náhuatl, cómo presentarse en náhuatl, cómo ir al súper en náhuatl. Todo ese tipo de material ya está diseñado y ya está hecho. Esas yo te recomendaría como sugerencia que, por ejemplo, el curso de náhuatl empieza de hecho en marzo. Puedes tomar este mes de febrero para la suscripción, ver las clases del maestro Sergio que ya están pregrabadas, familiarizarte un poco con su dinámica de enseñanza, para que entonces en marzo ya vayas un poquito más encaminada a la forma de didáctica de él. Sí, suena muy interesante, la verdad, sí me interesa. Y quería preguntar, ¿hablan a partir de otras culturas, también indígenas de México? Así Lo es, que pasa es que mi bisabuelo, si mal no recuerdo, era indio yaqui, entonces me interesa mucho porque quiero poder conocer esa raíz de la que pues no pude conocer por parte de él, pero no sé, me interesa. perfecto, claro. Mira, una maravillosa ventaja que existe en línea es que podemos llegar a diferentes nichos o diferentes naciones o tribus o pueblos, y ellos mismos nos dicen, me gustaría dar una plática, me gustaría hacer un podcast, me gustaría. Entonces ellos nos llaman a nosotros, nos contactan a nosotros y abrimos las puertas para una plática virtual, juntamos a la gente para que se haga un podcast. Es decir, hemos tenido ya conversaciones con gente de Estados Unidos, ¿no? Con tribus Dakota, Lakota. Hemos tenido conversaciones mucho con nuestros hermanos maya, con los tolteca, por supuesto. Hemos expandido un poquito más hacia los wixárika y seguramente vamos a llegar a las tribus, pues, Raramuri, Yaqui, Mazateca. Vaya, esto es progresivo. Ah, muy bien, muchísimas gracias. La verdad me ha parecido muy impresionante, principalmente la labor que están llevando ustedes, porque yo he tratado de investigar al respecto y está muy cerrado el conocimiento, porque pues todo lo histórico que pues casi son mentiras, la verdad, no lo satura todo. Entonces, saber de una plataforma que está llevando la información de boca de las personas que vivieron y que sus antepasados lo vivieron es impresionante. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Alexa. Esperemos estar ahora sí que al nivel que tú esperas y vamos a estar muy contentos de que te sumes muchos alumnos que ya están aquí. Llevamos 4 años como escuela y podemos decir que orgullosamente tenemos un poquito más de 600 alumnos que ya han tomado clases con nosotros. Entonces, están ustedes más que invitados. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda? Karina, por favor. Sí, quería preguntar con respecto al costo de la plataforma, ya lo mencionaste, pero del curso de Nahuatl, esa parte. Sí, ese tiene un costo diferente porque ya son 5 meses y ya los salones de alumnos pues son un poquito más pequeños, es decir, son 4 a 8 personas y ya involucraría una conexión directa con el maestro y esos son en horarios específicos. Pero, Karina, yo te voy a recomendar lo siguiente.
terminando este pequeño webinar, envía un mensaje ya sea al WhatsApp, al inbox de Instagram o al Messenger y di, hola, estuve presente en el webinar, me interesa mucho el curso especializado de lengua náhuatl y ya una persona encargada nada más de ese curso te va a hacer contacto y va a llevar tu registro, tu caminito. ¿De acuerdo? Sí, y otra pregunta. ¿Son como, es una variante de la que ustedes enseñan o es algo más académico? ¿Qué tipo No, de bueno, náhuatl? en realidad la lengua náhuatl tiene muchas variantes, están catalogadas por región. Hay unas que se llaman la macro variante central, la variante del sur, la variante del norte. Bueno, la variante que se enseña aquí en Cali, Mexica, se llama Macehuatlactoli, la palabra de los macehuales, que es la que actualmente recibe la herencia directa del náhuatl que se pronunció en Tenochtitlan. A partir de ahí se hizo la variante Texcoco y luego se abrió hacia la macro variante de San Luis Potosí, de Veracruz. Entonces, al tú aprender esta variante, puedes de muchas formas comunicarte con todas las variantes que rodean, solamente van a cambiar acentos y algunas palabras. Por ejemplo, la variante de Puebla saluda Piali, Kentica, que significaría, ¿qué onda? ¿Cómo estás? La variante que aprendemos aquí saluda Ken Otisemi Huilte, que se dice cómo te recibió el sol hoy. Entonces son dos formas de decir, de saludarse, pero uno aprende las dos. ¿De acuerdo? Ok, sí. Muchas gracias, Karina. Omar, por favor, te cedo la palabra. Hola, buenas noches. Nada más, entré un poquito tarde. ¿Cuánto tiempo, o sea, si me suscribo Am, al, cuánto tiempo tengo acceso a ver el material? No entendí que puedo verlo o estudiar cuando yo tenga tiempo, ¿no? sí, Pero, exacto. ¿va a estar un mes o cuál es el lapso de tiempo en el cual yo voy a poder tener acceso al material? Buena pregunta, Omar. Desde el día que tú decidas hacer tu inscripción, desde ese día tienes 30 días. Después de 30 días, a lo mejor puedes decir, no me alcanzó el tiempo de ver todas las clases, o bien viste que vamos a publicar nuevas clases y a lo mejor te animas y vuelves a contratar un segundo mes. Y así hasta que tú digas, es suficiente, ya aprendí lo que tenía que aprender y lo cancelas en el día que tú quieras. Entonces es básicamente como si tú tuvieras una plataforma de video, ¿no? Netflix o Amazon o las que sean, que tú puedes decir, quiero contratar un mes, ver las películas y luego ya veo si decido otro mes. Exactamente así, igual funciona en la plataforma de educación de Facebook. Ok, ok, gracias. No, al contrario. Y aprovechando en cuanto a las clases del náhuatl, em, comentas que hay un horario específico, pero supongamos que en algunas ocasiones alguien no pueda asistir. Hay la opción de, no sé, que se grabe la clase y te la manden o algo así. Cuando tú estás dentro del plantel de aprender náhuatl, es decir, ya estás sumado al curso especializado y por circunstancia alguna no pudiste estar en esa clase, no te preocupes. Todas las clases quedan grabadas y quedan colocadas en una playlist privada que solamente los alumnos tienen acceso a ver. Entonces, no te preocupes si te pierdes una clase, vas a tener acceso a ella sin dificultades. Ok, perfecto, gracias. Al contrario. Bueno, pues compañeros, no les quiero robar más tiempo. Yo sé que son 8:30 y tenemos actividades que hacer. Solamente nada más para poder apresurarnos rapidísimo. Les voy a volver a mostrar cómo ustedes se inscriben bueno, a nuestra plataforma de educación en Facebook y pueden empezar a disfrutar de todas las clases. Muy sencillo. En el buscador, colocan Cali Mexica en nuestra escuela, se meten a nuestra plataforma. Eso lo pueden hacer en cualquier dispositivo. Van a ver ustedes tres pequeños botoncitos, le van a picar en el que dice suscribirse, les va a aparecer esta ventanita con el maestro Monroy explicando todo lo que tienen que acceso ustedes. Les recomiendo que lo vean, el video dura 1 minuto y medio, para que vean todos los beneficios que van a ustedes a disfrutar en Cali Mexica,
le van a colocar aquí en suscribirse y finalmente van ustedes a llenar todos los datos que les piden aquí. Una vez hecho eso, ya nada, lo único que tienen que hacer es volver a regresar a la página de Calimexica, es decir, aquí, y en esa sección va a aparecer, mira, centro de suscriptores. ¿Ya lo vieron? Centro de suscriptores. Cuando le piquen aquí, van a ustedes poder ver todas las clases. ¿De acuerdo? En donde dice centro de suscriptores. Bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Vamos a estar haciendo webinars más seguido y pues los invitamos a que sigan las publicaciones de Calimexica, de las redes sociales. Recuerden que ya tenemos muchos libros, tenemos ya 5 libros disponibles para ustedes, libros para colorear, libros de literatura, libros de educación, libros para aprender náhuatl. Entonces tenemos mucho material que podemos ofrecerles en Calimexica. Para que ustedes tengan su conocimiento muy bien enraizado. Y pues de mi parte ha sido todo. Agradezco su tiempo, agradezco que hayan estado aquí. Y recuerden, cuando ustedes manden un pequeño mensajito ahí por Messenger o por WhatsApp, mencionen que estuvieron en el webinar, ¿de acuerdo? Para que podamos saber que ustedes están aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Luis, por favor, rápidamente. No, hermanito, nada más para decirte buenas noches, gracias. Al contrario, Luis Cruz. Hasta luego, que pasen una muy buena noche, queridos hermanos del corazón. Hasta luego.